Doy inicio a la presentación del trabajo número 3 de hidrología del equipo E. Los integrantes son Joaquín Marcotti, Paula Castillo y Lucas Sandoval. Organigrama: Lucas Sandoval se encargó del diseño del trabajo, conceptos, definiciones y curva másica. Paula Castillo se encargó de caudales medios, caudal del volumen, simulación y edición del video. Joaquín Marcotti se encargó de años de estudio, caudal medio y demanda, gráficos, seguridad de riesgo y edición del video. Dada la actual situación de sequía que vive el país y que se mantendrá o agudizará en el futuro, se le solicita a su equipo que analice la conveniencia de utilizar el río que pasa por la estación fluviométrica Río Blanco en el Río Blanco de la DGA. Para la construcción del embalse que se permita absorber la demanda de agua, el procedimiento que se solicita a su equipo para el análisis es el siguiente: determinar el caudal medio del río para un periodo de 5 años a lo menos, calcular el volumen preliminar de un embalse por medio del análisis de la curva másica de caudales para una demanda constante igual al 78% del caudal medio determinado. Simule el comportamiento del embalse calculado en el punto 2, considerando que su base tiene un largo de 245 metros y un ancho de 450. Dos lados opuestos tienen un talud de 1H2B y los otros dos lados opuestos tienen un talud 0. Determinar la seguridad de riego del embalse diseñado en el punto 3 para los 5 años de los datos. Conceptos: embalse: corresponde a un gran depósito artificial de agua para utilizarla en riego, abastecer poblaciones o producir energía. Caudal medio: relación entre el volumen del flujo de una jornada completa y la duración correspondiente. Su unidad es en metros cúbicos por segundo. Curva másica: una curva másica o integrales es un registro gráfico de las acumulaciones de la lluvia durante el periodo que ella cae de manera que lo hacen los pluviográficos. Balance hídrico: se define como la disponibilidad actual de agua en las posiciones que ésta puede asumir, como por ejemplo, volumen de agua circulando en los ríos, arroyos y canales, volumen de agua almacenado en los lagos naturales, artificiales u otros. Estación fluviométrica: sitio de medición establecido a lo largo de un río, arroyo o cuerpo de agua fluvial, donde se recolectan y registran datos relacionados con el caudal, nivel de agua, altura del agua, velocidad de flujo y temperatura del agua. Seguridad de riego: corresponde a un criterio de suministro hídrico que posee una propia definición de falla. Área espejo de agua: superficie de agua expuesta y en contacto con la atmósfera, puede ser lagos, lagunas, estanques, etc. El caudal de estudio corresponde al Río Blanco en la comuna de Los Andes, en la región de Valparaíso. Acá podemos ver una imagen ampliada que se puede ver desde los Andes hasta la frontera de Chile con Argentina, y luego un zoom de aproximadamente 1 kilómetro de área en el cual se puede apreciar con mayor exactitud la ubicación de la estación fluviométrica. Bueno, una vez aclarados los puntos que dijo mi compañero, ahora procederemos a realizar la resolución del problema, para lo cual primero necesitamos los caudales medios de mes a mes del Río Blanco, los cuales se obtienen a través de la dirección de aguas y a través de su apartado sistema hidrométrico en línea. Ahí obtuvimos los datos nosotros como grupo. Posterior a eso, calculamos el volumen de agua que entra al río mes a mes, para lo cual utilizamos esta fórmula, que volumen va a ser igual al caudal por los segundos de un mes. ¿Qué quiere decir esto? Que si un mes tiene 30 días, esos 30 días se pasarán a segundos, a través de la regla simple que aparece ahí. Multiplicando el caudal del mes por los segundos del mes, se obtendrá el volumen que entró ese mes al río. Y luego esto se tabulará en la siguiente tabla, la cual nos mostrará el mes, el día, los tiempos en segundo del mes, el caudal en metros cúbicos partido en segundo, el volumen y el volumen acumulado,
que se utilizará a continuación. Cabe destacar que esta medición se utilizó para 5 años de lluvia en el Río Blanco. Acá se puede ver la tabulación de los 5 años. Y bueno, para contestar la pregunta 1 que nos plantea el ejercicio de calcular el caudal medio, utilizamos la siguiente fórmula. El total del volumen acumulado partido del total del tiempo de los 5 años en segundos, obviamente, y eso nos dará un caudal medio de 2.554 metros cúbicos partido de segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio, en 5 años, en el Río Blanco entró un caudal de 2,5 metros cúbicos partido de segundo. Y luego, en la pregunta 2 nos piden calcular la demanda. El volumen preliminar de acuerdo a la demanda que nos dieron, que es del 78%. Entonces, primero debemos calcular el caudal de la demanda, y el caudal de la demanda se calcula multiplicando el caudal medio obtenido por la demanda solicitada, que en este caso es una demanda del 78%. Entonces esto nos daría como resultado un 1,992 metros cúbicos partido de segundo. Luego debemos calcular el volumen de demanda de un año, o en este caso de los 5 años, pero para calcular el volumen de la demanda de un año se deberá calcular el volumen de demanda, que lo calculamos anteriormente, o sea, el caudal de demanda, por un año en segundos. Cabe destacar que los segundos del año variarán si este es bisiesto o no. Ya bueno, calculado lo anterior, ahora se pasará a graficar la curva másica. Primero debemos calcular la pendiente para la cual se generará a partir de los meses y del volumen acumulado. Una vez calculada la pendiente del triángulo que aparece más abajo, esta se proyectará hacia arriba y tocará ciertos puntos donde hay déficit y superávit del caudal del río. Y bueno, de acuerdo a las tangentes, se pueden ver en la curva, o sea, en la gráfica, donde se origina un déficit y un superávit. Un superávit es cuando hay más agua de la necesaria, por eso se dice como super, y el déficit es cuando hay menos agua de la que requiere el río. Bueno, una vez calculados los déficits y los superávit, nos centraremos en el déficit, para lo cual primero tenemos que calcular la altura de cada uno, llegando a la conclusión que en el mes 50, entre el mes 50 y el mes 58, se originó el mayor déficit, dando que el volumen preliminar es de alrededor de 20,732544 metros cúbicos partido de segundo. Dicho esto, se responde la pregunta 2 planteada en el ejercicio. Simulación comportamiento del embalse. Obtenido el volumen preliminar, el cual es 20,732544 metros cúbicos, se realiza la simulación del comportamiento del embalse, el cual se relaciona a la altura con el área espejo y la altura con el volumen. El área espejo corresponde a la cara vista desde arriba del embalse. Se considera un talud 1 a 2, relacionando la altura con el ancho del espejo, ya que al crecer 1 metro su ancho, su altura aumentará en 2 metros. Se usa un volumen superior al volumen preliminar para realizar el cálculo del área espejo y el volumen del área espejo, debido a que debe ser superior al volumen preliminar, obteniendo así finalmente que el área espejo corresponde a 0,95 metros cuadrados y el volumen de área espejo corresponde a 21,8177 metros cúbicos. Gráfico de variación de volumen respecto a una altura. Variación de volumen respecto a una altura. A medida que la altura aumenta, el área espejo también aumentará. Para el área espejo encontrado con la simulación correspondiente a 0,95, su altura corresponderá a 82 metros. Gráfico variación de área respecto a una altura. Variación del área respecto a la altura. A medida que la altura aumenta, su volumen área espejo también aumentará. Para el volumen área espejo encontrado en la simulación correspondiente a 21,8177, su altura corresponderá a los 82 metros. Tabla de simulación del embalse.
Se consideran precipitaciones medias mensuales, caudal medio mensual, evaporación media mensual, la demanda producida en embalse durante los 5 años en estudio, por lo que se utiliza el balance hídrico considerándose positivo cuando hay ingreso, o sea, más agua, y negativo cuando hay salida o evaporación demanda de agua. Simulación con un embalse lleno a una altura de 82 metros, con un volumen de agua de 21,87 por 10 a la 6 metros cúbicos. Con eso se le da inicio a la simulación en enero del 2008. Durante ese año, 2008, el embalse se encuentra bastante lleno, llegando hacia diciembre con una altura de 82 metros y un embalse totalmente lleno. En el año 2009 ocurre la misma situación y en diciembre también nos encontramos con un embalse totalmente lleno. Para el año 2010 la situación es distinta, ya que nos encontramos con un embalse bastante vacío, llegando a diciembre con una altura de 16 metros, con muy poca agua. Durante el año 2011 se ve un incremento en el embalse, comenzando desde enero con unos 16 metros de altura para finalizar en diciembre con 49 metros de altura, y así iniciar el año 2012 con 49 metros de altura y terminar en 55 metros de altura, obteniéndose un embalse a mediana capacidad. Seguridad de riesgo. Se utiliza la fórmula de ecuación de factor de riesgo, correspondiendo a SR es igual a tiempo total de estudio menos tiempo de falla total dividido en tiempo total de estudio. Para nuestro caso sería 60 menos 1, ya que son 60 meses de estudio, menos 1, considerado la falla, dividido en 60, que es el tiempo de estudio, para así obtener que nuestra seguridad de riesgo corresponde a 0,98.